estación en Biobío. El 28 de junio de 1914, hace exactamente 110 años, el mundo empezó a cambiar para siempre. Un asesinato que llegó a ser el acontecimiento crucial, tremendo y cuyas consecuencias seguramente nadie previó en su momento. Un crimen que no solo fue la gran noticia, sino que pronto se transformaría en el anticipo de millones de muertes que acompañarían la historia de Europa durante los siguientes 4 años. El fin de la vida de un príncipe heredero sería el comienzo de una historia efectivamente de 4 años que marcaría la realidad del término del propio Imperio Austrohúngaro. Y con ello se produciría la culminación de toda una época en la historia de la cultura y la sociedad, magistralmente registrado por Stefan Zweig en su libro El mundo de ayer. El suceso se produjo un domingo por la mañana. Para mayor curiosidad, los príncipes Francisco Fernando y Sofía cumplían ese día su 14º aniversario de matrimonio, muy emotivo considerando que había sido una unión difícil, que tuvo la oposición de la familia del heredero, porque la novia no tenía la alcurnia correspondiente a la realeza. El resultado de ello fue un matrimonio morganático, es decir, aquel que contraen 2 personas que pertenecen a diferentes rangos sociales, aunque fue por amor y que culminaría casi como un cuento, una novela o una tragedia, con una historia común que se extendió literalmente hasta la muerte. Ambos habían llegado en tren de visita a Sarajevo, capital de la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina. El atentado contra los príncipes fue preparado por una organización de jóvenes anarquistas, llamado la Joven Bosnia, que contaba con el respaldo de los terroristas de la Mano Negra. Estos grupos nacionalistas y contrarios al dominio del Imperio Austrohúngaro operaban en medio de un ambiente que durante años había encontrado divisiones, muertes y un futuro inseguro. Ahora tenían el momento indicado para cobrar cuentas y pasar a la historia. Como suele ocurrir en la compleja trayectoria de la humanidad, en este caso se combinaron situaciones previstas con otras sorpresivas. Por lo mismo, la planificación real y terrorista fue ayudada o contradicha por errores y omisiones. Como dice Christopher Clark en su excelente libro Sonámbulos, Cómo Europa fue a la guerra de 1914, publicado en Barcelona por Galaxia Gutenberg en 2014, las medidas oficiales en materia de seguridad brillaban por su ausencia. Así lo refleja el hecho de que el heredero y su mujer, ambos muy despreocupados por su seguridad personal, viajaran en un coche descapotable, a pesar de las advertencias sobre un posible ataque terrorista. Eso fue percibido por las organizaciones que perpetrarían el atentado, que sabían de la visita real y evaluaron las posibilidades de éxito. Primero estalló una bomba, detonada por el serbio bosnio Nedeljko Kabrinović, quien no tuvo éxito, aunque causó heridos y temor. Ante su fracaso, rápidamente tomó el cianuro que llevaba para la eventualidad, pero apenas sufrió algunas quemaduras que no lo condujeron a la muerte. El príncipe sostuvo que se trataba de un loco y agradeció las muestras de afecto, las sonoras ovaciones que la población nos ha brindado a mí y a mi esposa, más cuando veo en la expresión de la gente el alivio por el fracaso del intento de asesinato. Sin embargo, el proceso no había terminado, pues había algunas personas que debían seguir con el atentado. Algunos de ellos fueron derrotados por el miedo, aunque la planificación todavía tenía un último recurso. Entonces llegó la hora de Gavrilo Princip, el hombre destinado a cambiar la historia. Todo se dio favorablemente para el homicida, porque la comitiva, en vez de interrumpir definitivamente el desplazamiento de Francisco Fernando y Sofía, como sugerían las amenazas y peligros, decidió seguir con apenas alguna variación en el programa original. Parecía sin duda una tragedia griega. Para peor de males, el coche equivocó el camino de regreso y se introdujo en la calle Francisco José, donde se encontraba precisamente Príncipe, quien era más decidido y certero que sus compañeros. Llegado el momento, disparó en un par de ocasiones a corta distancia del príncipe heredero y de su mujer. Sofía, cariño, no mueras, mantente viva por nuestros hijos, alcanzó a clamar Francisco Fernando a su amada. Cuando le preguntaron si él se encontraba mal, respondió simplemente, oh, no.
Sin embargo, no era así. Esas serían sus últimas palabras, reflejo de la gravedad del atentado. Con ello se cumplían las premonitorias reflexiones que el propio príncipe habría hecho tiempo atrás. No viviré mucho tiempo, no moriré de muerte natural. Pocos minutos después, también murieron como resultado del atentado ambos príncipes, mientras el asesino intentaba suicidarse, al principio con veneno y luego con un disparo, pero el primero no hizo efecto y el segundo no se produjo, porque alguien le detuvo el brazo. Eso permitió que Princip fuera detenido, al igual que sus cómplices. Curiosamente, solo Illich fue ahorcado, mientras Princip, Gavrinović y Gravesm fueron condenados a 20 años de trabajos forzados. Se salvaron de la muerte por ser menores de edad y fallecieron en la cárcel de tuberculosis, lo que era todo un símbolo. Princip, que sería considerado un héroe nacional, declaró ante el tribunal: tratar de sugerir que alguien más allá de nosotros ha instigado este asesinato es alejarse de la verdad. La idea se nos ocurrió a nosotros y fuimos nosotros quienes la llevamos a cabo. Amamos a nuestro pueblo. Nada tengo que decir en mi defensa. La referencia aparece en el capítulo Francisco Fernando de Austria, del libro de Pedro González Trevijano, Magnicidios en la Historia. Se trata de una obra sin duda de gran valor histórico y que contextualiza adecuadamente el drama en el que se sumiría Europa en los meses siguientes, además de tratar otros magnicidios importantes a través de la trayectoria de la humanidad. Cuando la Embajada de Austria en Belgrado informó sobre el dramático acontecimiento, incorporó rápidamente el significado político y diplomático del asunto. Yo todavía no me atrevería a acusar directamente del asesinato al gobierno de Belgrado, pero indudablemente son responsables de forma indirecta, y los cabecillas deben buscarse no solo entre las masas incultas, sino en el Departamento de Propaganda del Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia, y entre los profesores universitarios y los directores de periódicos serbios que durante años han estado sembrando el odio y que ahora han cosechado un asesinato. Si las causas había que buscarlas en Serbia, el camino quedaba abierto para la venganza. Las semanas posteriores fueron vertiginosas, con acusaciones, advertencias y amenazas cruzadas que permitían apreciar cómo contrastaban los intentos de preservar la paz con la preparación abierta o velada para una guerra que parecía inminente. Como suele ocurrir, las interpretaciones dan para todo. En numerosos lugares se dice que el asesinato del príncipe Francisco Fernando causó la Primera Guerra Mundial, aunque es evidente que un tema tan complejo tiene necesariamente una explicación pluricausal. Sin embargo, no cabe duda que el crimen aceleró el proceso. Es bastante claro que el asesinato de Sarajevo al menos precipitó los acontecimientos, que tal vez ocurrirían en cualquier caso, aunque fuera más tarde y por otros motivos, considerando la preparación para la guerra que había precedido al conflicto. Austria preparó en las semanas posteriores al magnicidio un ultimátum que tenía algunos aspectos que Belgrado no aceptaría de ninguna forma. Así ocurría con los puntos 5 y 6 del documento que contaba de 10 partes. El punto 5 exigía que el gobierno de Belgrado aceptara colaborar con organismos de Austria-Hungría en Serbia para la erradicación del movimiento subversivo dirigido contra la integridad del imperio. El punto 6, con la misma orientación, señalaba que algunos organismos delegados por Austria-Hungría tomarían parte en la investigación del crimen. Ambas exigencias vulneraban la soberanía serbia a juicio de estos últimos. El resultado fue el previsto. Serbia no aceptó el ultimátum. Apenas unos días después comenzaría la guerra largamente pospuesta, a la que se fueron sumando diversos estados, los gobiernos y las respectivas potencias, que ahora encontraban una razón, si se le puede llamar así, para sumir a Europa en un baño de sangre. La historia nunca volvería a ser la misma. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico en BioBio TV. Que estén muy bien. Opinión en BioBio.